Eh, del 1 al 6 solamente para aprovechar el tiempo, por favor. Todos leyendo del verso 1 al verso 6, por favor. Lo leemos y dice de la siguiente manera, todos por favor. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño del pecho se pegó en su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Sobre todo, Padre, porque nos tienes con el privilegio de poder seguir siendo llamados tus hijos, aun cuando, mi Dios, por momentos, Señor, nos olvidamos de lo bueno que es usted. Señor, abra nuestro entendimiento para entender su palabra. Nos ponemos en sus benditas manos. Señor, usted tome control de nuestra mente y de nuestro corazón. Asimismo, Padre, ruego por la atención de tu pueblo para la predicación de tu palabra. Señor, te suplico que me uses. Te necesito de tu poder. Dame el discernimiento necesario. Bendiga el bosquejo preparado. Habla, Señor, a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a poder mirar, Señor, como miras, Padre eterno, Señor, a tu pueblo, a tu gente, a la gente que no te conoce, Señor, como usted lo mira. Por favor, te lo suplico en el nombre tuyo, mi Dios. Amén. Pueden tomarse lugares, por favor. Pues bueno, vamos al mensaje de esta mañana. Habíamos estudiado acerca de este libro desde el capítulo 1. Hoy nos toca el capítulo 4 y nos menciona acerca de la magnitud que puede repercutir el pecado en la vida de una persona, de una familia o de una nación completa. Ahí entendemos y vemos lo importante que, hermanos, se requiere como hijos de Dios prestar atención a la palabra de nuestro Dios. En este hermoso capítulo nos muestra o constata la situación que vivía Jerusalén, tiempos con muchas bendiciones y grandes victorias, en donde los enemigos o las naciones alrededor de Jerusalén admiraban al pueblo de Israel por tener y amar a un gran Dios. Y todo eso se revertió por la causa del pecado que el pueblo había cometido. Lamentablemente y con el paso del tiempo, muchos sacerdotes y profetas hicieron el mal. Ahora, cabe hacer hincapié
hermanos, de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en relación precisamente a lo que el pecado puede arrastrar nuestras vidas, nuestras familias y también una nación. Hoy podemos ver que el pueblo, los sacerdotes, los profetas se contaminaron, perdieron las convicciones y vemos que los líderes de aquella nación dieron un mal ejemplo y el pueblo atrapó ese ejemplo o ese mal ejemplo y provocó con el paso del tiempo la caída de una nación fuerte, de una nación llamada, de una nación en la cual ahora lo vemos sometido por Babilonia. La situación no era tan fácil para el pueblo de Israel en aquellos momentos, en donde vemos que los campos con el fruto, quienes lo aprovechaban eran los enemigos. Cuando ellos querían buscar comida, poder satisfacer su apetito físico, no podían hacerlo, no podían ir a aquellos lugares para aprovechar de ese fruto y satisfacer sus necesidades eh, físicas en relación al hambre que estaban sufriendo y notamos que ellos solamente podían dar vuelta alrededor solamente de Jerusalén. Alrededor de ellos estaba el enemigo y esta nación fue sitiada por 2 años, 2 largos años para ese tiempo, sin lugar a dudas, en la cual, hermanos, el alimento se terminó, escaseó. Y ahora vemos a la nación comiéndose a sus propios hijos. Y la verdad, qué terrible. Es un extremo muy desastroso, con mucha tristeza, en donde notamos que increíblemente empezaron a ser caníbales. De tal forma que la escritura nos dice que la vida para ellos se volvió tan difícil, que los cadáveres, hermanos, se dejaban por la calle para que se pudrieran. ¿Se imagina? Una escena totalmente muy difícil de creer, pero sucedió. Y vemos que ante esta escena, el escritor, el profeta que estaba de pie, que todavía estaba orando, el profeta Jeremías, un hombre que había enfrentado muchas dificultades y que su salud se había deteriorado por la preocupación que le estaba aconteciendo al pueblo de Dios, Jerusalén. Ahora, probablemente nosotros podemos entender el corazón del profeta Jeremías. En los últimos tiempos se ha notado cómo los jóvenes, entre comillas, están desapareciendo. Y los padres, con lágrimas en los ojos, desgarrándose el corazón, con un corazón desgarrado, imploran encontrar a sus hijos. El profeta Jeremías estaba enfrentando una situación similar, en donde su corazón estaba desgarrado porque el pueblo le había dado la espalda a nuestro Dios. Ahora el juicio de Dios había llegado a Jerusalén, aun cuando pudiese el pueblo de Dios retrasar
o recibir el perdón, porque ya el profeta Jeremías lo había anunciado. Y ahora vemos que Jeremías está ante los escombros, ante las cenizas, ante una ciudad arruinada, no solamente físicamente o materialmente, sino ahora emocionalmente, en donde literalmente el profeta Jeremías llorando, llorando, escribió estos capítulos. La palabra de Dios nos explica cómo la ciudad de Jerusalén, hermanos, por sus enemigos, de una manera despiadada, hermanos, fue en contra de Jerusalén y la destruyó. Despiadadamente vemos cómo ahora las personas sufren. Ahora, hermanos, ellos están implorando, hermanos, la presencia de nuestro Dios. Hermanos, hoy día podemos imaginarnos la magnitud que usted y yo leemos este pasaje que el pueblo de Israel enfrentó en aquellos años. Han pasado muchos años, pero que con el paso del tiempo nos podemos dar cuenta que hoy la iglesia, anunciado por el apóstol Pablo, dijo, escribiendo en una ocasión, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Una de las cosas que el enemigo hoy, como al principio en el huerto del Edén, está tratando de llamar la atención, desviar la atención de nuestra fe y tratar de captar el corazón de los hijos de Dios para desanimarlos, para poder así sacar a uno más del camino de nuestro Dios. El enemigo es tan astuto, el enemigo, sin lugar a dudas, es un enemigo que nunca se deja o se da por vencido. Al contrario, siempre constantemente está ahí, esperando la oportunidad para poder actuar. El apóstol Pablo escribió esas palabras anunciando del cuidado que cada uno de nosotros tenemos que tener ante el pecado, ante las malas influencias, ante las malas decisiones. Ahora, el pecado para el pueblo de Israel, como hasta el día de hoy, no ha dejado de ser atractiva, no ha dejado de ser aparente, que no puede acontecer o que no puede sufrirse ninguna consecuencia. El enemigo es tan astuto que persuade, engaña a la sociedad y sigue tentando a los hijos de Dios para que puedan verse sufriendo como el pueblo de Israel en esta ocasión lo vemos en el capítulo 4. Es importante recordar lo que podemos nosotros ver en la palabra de nuestro Dios cuando nuestro Señor Jesucristo vino y anunciando en su ministerio, diciendo que era importante
hermanos, una vez más, recordar quién era el camino. Para el pueblo de Israel, ahora con estas consecuencias, hermanos, estaban sin lugar a dudas recordando lo que los profetas, lo que los sacerdotes habían anunciado o habían exhortado al pueblo de Israel. Ahora sufriendo en carne propia, ellos estaban, hermanos, lamentándose esta situación. Sin lugar a dudas, podemos entender que hoy el ser humano, el Hijo de Dios, puede elegir entre la vida y la muerte. La sociedad puede elegir entre la vida y la muerte, muerte física, muerte espiritual o vida eterna. Podemos elegir la luz, vivir en la luz o vivir en las tinieblas. Dios no va a bajar para estorbarnos, para sujetarnos y no ir a las tinieblas. Hoy podemos nosotros elegir entre lo santo y lo profano. Podemos nosotros elegir entre lo limpio y lo sucio. Y probablemente nosotros podemos entender que, hermanos, esto aparentemente, hermanos, no nos puede acontecer, pero es importante que nosotros recordemos que, hermanos, el enemigo está siempre a la expectativa. Y tenemos que, como hijos de Dios, una vez más recordar que es importante obedecer a nuestro Dios. Recordar, hermanos, que es importante no omitir la obediencia a nuestro Dios, porque un día Jesucristo nos libertó del pecado, rompió cadenas, nos llamó de lo sucio a lo santo, a lo limpio, a lo puro. Y Dios desea, hermanos, que desde que conocemos a Cristo, una vez más, hermanos, ahora que nuestro espíritu, que nuestra alma empiece, hermanos, a alimentarse espiritualmente, alimentarnos constantemente de la palabra de nuestro Dios y no permitir que la desnutrición espiritual afecte a nuestras vidas. Y está hablando, hermanos, en el primer verso de algo que, hermanos, es importante que lo notemos. Mire cómo dice, cómo se ha ennegrecido el oro. Cómo el buen oro, cómo el buen oro, dice, ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Empieza diciendo con asombro, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Sabe? El oro nunca va a dejar de brillar, pero si el oro está en medio del lodo, se va a empezar a ensuciar. Es importante que tengamos cuidado como hijos de Dios, la importancia de seguir brillando, de seguir iluminando, ya que representamos la luz. Al inicio del Antiguo Testamento nos relata la palabra de Dios que Dios escogió al pueblo de Israel para ser la luz e iluminar al mundo que estaba viviendo en tinieblas. En el Nuevo Testamento, al inicio del ministerio de Cristo Jesús, la Escritura nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero también la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo.
y nos compara como una lámpara que no se puede esconder, que esa lámpara tiene que iluminar, que esa lámpara tiene que brillar como el oro o que tiene que iluminar. El oro, hermanos, a cierta distancia brilla, pero en medio del lodo no puede brillar. La escritura nos resalta acerca, hermanos, lo importante que es que cada uno de nosotros empecemos a brillar, que nosotros, hermanos, una vez más, recordemos que representamos ante la sociedad, ante el mundo, eh, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y notamos que la escritura nos enseña o nos dice, hermanos, nos quedamos en el verso 6, en el verso 7 y 8 dice, sus nobles fueron más puros que la niebla. Escuche lo que dice. Hermanos, ¿cómo era el pueblo de Israel? Dice, sus nobles fueron, ya no eran, más puros que la nieve. Dice, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Hermanos, nos refleja una nación que con el poder de Dios podía reflejarse conforme a la voluntad de nuestro Dios. En esos momentos ellos estaban obedeciendo a nuestro Dios, se alimentaban espiritualmente. Ellos, hermanos, estaban tan interesados a que como hijos de Dios, como pueblo santo, fueran como un metal preciado, como lo relata ya en el Antiguo Testamento, donde, hermanos, dice la escritura que el pueblo filisteo, hermanos, se daba cuenta cómo Dios cuidaba de ellos y que estaba al amparo de ellos. Y podemos notar, hermanos, que el oro es un metal preciado. Y vaya, que es muy preciado en nuestros tiempos y ha sido muy preciado también en todos los tiempos. Un metal único y brilloso que en la cual, hermanos, hoy día tiene un valor alto en la sociedad. Su resistencia en la oxidación se dice que, hermanos, ha permitido un amplio uso en naves espaciales, motores de aviones, etcétera. Pero, hermanos, quiero decirle que el oro, por ser un metal muy preciado, el oro, hermanos, es sensible al cloro, al azufre o al mercurio. Y el oro divino puede perder su valor. ¿Cómo perdió el valor el pueblo de Israel? Porque dice la escritura que el pueblo pecó. Los sacerdotes se contaminaron. Los profetas se contaminaron. Todo lo empezaron a ver normal. Perdieron las convicciones. Decidieron hacer lo que su voluntad les permitía llevar a cabo. Y escuchen, hermanos, empezaron a llenarse de paganismo, y perdieron la pureza que ellos tenían. Recuerdo cuando, hermanos, cuando el pueblo de Israel va ante Samuel y le dice, queremos un hombre que nos gobierne. Y dice una frase de la escritura, dice, queremos ser como las otras naciones. Y sabe, hermanos,
Qué importante es recordar lo que Dios dijo al principio, que fuese una nación santa, una nación que estuviera iluminando a las naciones porque estaban viviendo en tinieblas. Y ellos, una vez más, tomaron la iniciativa cuando el primer rey de Israel, hermanos, fue llevado al trono, a la gobernabilidad de la nación de Israel y el pueblo. Hermanos, con el paso del tiempo empezó a perder la pureza y entonces el paganismo empezó a afectar sus vidas. Esto nos relata que entonces ellos dejaron la luz a un lado y dejaron de brillar. Y a través de sus mensajeros, hermanos, empezaron a dejar de escuchar. Y el oro, comparado con el pueblo de Israel, perdió su brillo, hermanos, por la falta de, o por la indiferencia, perdón, por la falta de comunión, por un espíritu apagado, por el pecado que estaban ellos enfrentando en sus vidas. Y ahora, hermanos, lo vemos. Vemos a la nación de Israel ante una miseria espiritual, pero ante una miseria física, en donde ya no tenían nada, ni esperanzas, en donde habían perdido el valor, en donde lo poco que tenían ahora lo apreciaban, pero ahora estaban enfrentando, hermanos, una situación muy, muy triste. Titubearon al escuchar a los profetas. Empezaron a apartarse, empezaron a huir, empezaron a dispersarse, empezaron a dejar a un lado el respeto el uno al otro. Salió de ellos, hermanos, la falta de compasión y empezaron a caminar como ciegos. Y luego ya no respetaban a los sacerdotes ni a los profetas. Cantamos este hermoso canto. Hay un mundo feliz más allá. Hay una eternidad que nos espera. Hay una promesa anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que usted y yo no debemos de perder y que no se nos debe de olvidar. Somos la luz. Debemos de ser como la sal. Nuestro brillo no debe de dejar de brillar. Y también nuestro valor como hijos de Dios no debe de denigrarse ante el pecado. Tenemos al Espíritu Santo para que una vez más, hermanos, nos use, nos guarde, nos permita, hermanos, seguir haciendo la voluntad de Dios. No necesitamos, hermanos, que se levanten altares, hermanos, con un corazón idólatra. Necesitamos una vez más que, hermanos, así como Nabucodonosor, un día arrodillado, buscó a nuestro Dios. Necesitamos una vez más, cada uno de nosotros, hermanos, recordar que el pecado nos puede llevar a la miseria. Cuidarnos de que, hermanos, nosotros sigamos haciendo la voluntad de Dios. Entre muchas naciones, solamente estaba una nación, el pueblo de Israel. Muchos, la mayoría, pensaban hacer lo correcto, pero Israel debía de ser la diferencia. Amada iglesia, esta una vez más recordar que
una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer es que tenemos que empezar a recordar que si nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, fue para rescatarnos de la mala manera de vivir, pero también ahora, hermanos, de poder una vez más exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en este tiempo, sino por toda la eternidad. Y una de las cosas que nos muestra la Escritura, quiero que vayamos, por favor, a Filipenses capítulo 1, verso 6. Vaya, por favor, conmigo. Nos dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un valor que no teníamos nos lo dio Jesucristo. Un valor que aparentemente la habíamos perdido, Jesucristo nos los devolvió. Dice la Escritura que, hermanos, al inicio de la creación, todo lo que hizo fue hermoso. En el Nuevo Testamento nos dice que, hermanos, Dios nos cuida y nos aprecia como la niña de sus ojos. En el Nuevo Testamento nos dice que, una vez más, hermanos, lo que no era, ahora es por medio de Jesucristo. Eso significa entonces que, hermanos, la iglesia de hoy debe de recordar o debemos de recordar que es importante que una vez más nos enfoquemos buscando más a nuestro Señor Jesucristo y podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. El pecado puede dejarnos o puede hacer que dejemos de brillar. El pecado, hermanos, trae consecuencias. Ahora, bendito sea nuestro Dios, que hasta el día de hoy podemos decir que no hemos recibido la paga que usted y yo merecemos. Y que por su gracia infinita podemos decir y recordar como este pasaje nos muestra que lo que Él un día inició, la seguirá perfeccionando, trabajando en la vida de cada uno de nosotros para la honra y la gloria de Él. Porque todo lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer perjudicará el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces que, hermanos, recordemos que si el pueblo de Dios tiene que brillar, entonces ahora es importante que, hermanos, estemos llenos de fruto, que ahora nosotros podamos, hermanos, una vez más a seguir anunciando la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo siga cambiando el corazón, hermano, de las personas que no conocen de Cristo, pero que también siga trabajando en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo pueda, hermanos, una vez más usar nuestras vidas para la honra y la gloria. Pero necesitamos, hermanos, recordar que es importante apartarnos del camino. Es importante recordar nuestra comunión con nuestro Dios. Es importante una vez más leer su palabra. Es importante, hermanos, una vez más recordar que si aquellos que cayeron, nosotros no somos más fuertes el día de hoy. Que si Dios todavía nos permite estar aquí, es por la pura misericordia de nuestro Dios, que nos permite poder alabarle, poder, hermanos, gozarnos al reunirnos, al
cantarle, al servirle, al poder ver a un hermano o la hermana o la iglesia, hermanos, gozosa, porque viene a alabar a un Dios vivo. Necesitamos recordar, hermanos, que nosotros evitemos contaminarnos. No permitamos que el diablo nos engañe. Y la única manera en que podemos hacerlo es afianzado en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude para seguir siendo los luminares en el mundo. Dios nos ayude para seguir siendo ese oro preciado, que siga brillando. Dios nos permita, hermanos, seguir siendo las personas que iluminarán al mundo que está viviendo en tinieblas. Dios nos dé la gracia para que, hermanos, las bendiciones de Dios se sigan transmitiendo al poder proclamar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, por favor. Cabezas bajas, ojos cerrados. Amada iglesia, en esta mañana yo quiero orar por usted. En esta mañana yo quisiera decir, hermano y hermana, ¿qué tanto estamos brillando? Tal vez es el momento de decirle, Señor, perdóname. Tu mandato es que yo brille. Mi deber es apreciar las bendiciones que has puesto en mis manos. Que el mandato tuyo es anunciar tu palabra. Ayúdame, Señor, a seguir haciendo tu voluntad. Sin lugar a dudas, hoy más que nunca lo necesitamos todos. Oremos, por favor. Padre amado, te doy las gracias, Señor, por lo bueno que eres. Porque en medio de la debilidad, Señor, nos fortaleces. En medio de la incertidumbre, Señor, nos das la seguridad. Señor, te rogamos en esta mañana a que obres, sigas obrando, Señor, en nuestros corazones. Tu palabra dice que, Señor, en tu oración era que ninguno se perdiera. Señor, una vez más, te ruego por tu iglesia. Te ruego, Señor, por aquellos que creyeron. Aquellos que, Señor, se reunían. Aquellos que, Señor, prometieron servirte. Aquellos, mi Dios, que probablemente ahora están amando más las tinieblas que la luz. Espíritu Santo, conmueve, despierta el espíritu de ellos. Pero también te ruego, Señor, por tu iglesia que no ha dejado de ser fiel. No somos los más dignos, sino que solamente queremos, Señor, seguir siendo obedientes. Bendiga cada corazón, Señor, que está en esta mañana. Pero también te ruego, Señor, por aquellos que no pudieron estar por alguna razón. Te suplico que, Señor, sigas obrando nuestras vidas. Nos permita seguir siendo fieles. Nos permita, Señor, seguir siendo los luminares en el mundo.
Que tu palabra, Señor, siga nutriendo nuestras vidas. Siga, Señor, por favor, obrando en cada corazón. Te ruego por el corazón de nuestras señoritas, de nuestros jóvenes, de cada mamá, de cada papá, de cada siervo, Señor, en esta ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. No permita, Señor, que los afanes, las apariencias, mi Dios, predominen en nuestras vidas. Úsanos, mi Dios, de una manera grande. Te rogamos que por favor sigas despertando el espíritu de cada uno de nosotros. Padre Celestial, ponemos todo esto y también por aquellos que, Señor, te han conocido y no han tomado una decisión de recibirte como el Salvador de sus vidas. Te rogamos, Señor, por nuestros familiares que, mi Dios, probablemente aún no te han conocido, no te han recibido como el Salvador de sus vidas. Te rogamos para que, Señor, al tiempo de usted, a la brevedad de usted, Señor, ellos puedan reconocerte como el Salvador de sus vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque un día nos encontraste y nos dices valor. En medio de la calle, en medio del mundo, tal vez pudriéndonos en el pecado, Señor, nos tomaste y, Señor, nos diste el valor que habíamos perdido y que ahora, Señor, tenemos que ser como el oro. Padre, te ruego humildemente y te lo suplico y lo pongo en tus benditas manos por cada familia, por cada iglesia, por cada siervo tuyo, Señor, alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.